Este asunto ha generado diversas reacciones, algunas en una narrativa maniquea, simplista, como si esto fuese un partido de fútbol, sin entender la complejidad de un conflicto que no solamente lleva los últimos 100 años, sino que, pues si nos vamos a la historia, se remonta a muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo entre distintos sectores, religiones, razas, etcétera. El tema, por otro lado, ha generado una apatía importante en gran parte de la sociedad mexicana, una sociedad ombliguista, una sociedad que de pronto pues le cuesta mucho trabajo, y lo digo con toda sinceridad, ver más allá de lo que pasa en las fronteras. Los asuntos internacionales en México a veces para gran parte de la opinión pública simplemente son intrascendentes. Nos quedamos en nuestra grilla. Bueno, pero es que el conflicto entre Israel y Hamas tiene repercusiones en el mundo importantísimas, tiene repercusiones en los Estados Unidos fundamentales, importantísimas. Ahí estará Anthony Blinken, como bien nos decía Hannah Beris hace un momento. Y perdón, pero también, por supuesto, que tiene repercusiones en México. Ezra Shabot, te mando un gran abrazo con todo cariño. ¿Cómo estás, Ezra? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Luis. Buen día al auditorio. Sí, se trata de un conflicto que, por supuesto, sobrepasa la problemática de la propia región. Hay que recordar finalmente que este tipo de operativo que Hamas realiza y que, como te decía Hannah Beris, tenía niveles de secrecía muy, muy altos, niveles de secrecía que finalmente les permitieron la sorpresa, independientemente de lo que hoy ya se debate dentro de Israel con respecto a pues los actos de negligencia, de incapacidad, el hecho de que les hayan pues, simplemente dejado ciegos, digamos, con el derribo y la destrucción de toda la cerca tecnológica de alto nivel, y que en función de eso pues se hayan podido sorprender. Pero esto lo que hace es, digamos, echar a andar otra vez toda la maquinaria de alianzas y confrontaciones en el Medio Oriente. La función, digamos, de lo que sería este bloque norteamericano presente con los Estados Unidos directamente en la región, aliado con Egipto, por supuesto, con Jordania, aliados con Arabia Saudita, con Bahrein. Esto que Hamas intentó, ya lo platicamos en algún momento, que intentó destruir porque pues era parte de lo que sería, pues digamos, un nuevo bloque árabe e incluso israelí de confrontación contra el otro formado fundamentalmente por Irán, por supuesto, el propio Hamas, Hezbollah, pero también Rusia y China, que estarían, digamos, en esta otra lógica de intento de controlar o de influir dentro de la zona. A partir de esta connotación, lo que queda claro es que en el momento en que Estados Unidos interviene y pues advierte fundamentalmente a Irán, que ese es el otro, el tema quizá fundamental o básico en este momento, la advertencia a Irán y por supuesto al Líbano con Hezbollah que controla militarmente la zona, pues que si cualquier tipo de intervención sería, digamos, la mecha que prendería un conflicto internacional de una mayor dimensión. Creo que en ese sentido, si bien la acción de Hamas eh, con influencia, o sea, coordinada, sí, por supuesto, con Irán, es algo que hoy abiertamente se reconoce. Lo cierto, Luis, es que estamos ante una, digamos, escalada en donde tanto Rusia como China están dispuestos a participar, y el hecho de que los Estados Unidos hayan enviado el portaaviones Gerald Ford, lo que te está diciendo es que pues está poniendo dentro de la zona lo que sería su gran apuesta de control. No solamente es la identificación y alianza con Israel y por supuesto con las víctimas de esta masacre, sino de una estrategia internacional que pues estaba echando frutos, digamos. Hace apenas el 3 de octubre en Arabia Saudita estuvieron presentes ahí miembros del gobierno israelí, de una delegación israelí con actos de orden religioso, la lectura de la Torá, del libro sagrado judío dentro de Arabia Saudita, lo que definitivamente, pues para fundamentalistas como Hamas o como Hezbollah era prácticamente una herejía, algo imposible de aceptar y que desata
de forma unilateral por parte de Hamas la propia invasión, que como se manejaba lo tuvieron bastante secreto. Hay que recordar, y esto es otro punto importante con respecto a Hamas, no se trata solo de una organización terrorista, sino de un aparato político de control. O sea, no es que tengas la franja de Gaza controlada solamente porque los tienes asustados con militares o con la fórmula represión, sino construyeron dentro de la franja de Gaza, lo hicieron incluso desde que ganaron las elecciones en el año 2007, y a partir de ahí pues ya no hubo más elecciones, como lo hacen todos los fundamentalistas tomando el poder. Así lo hicieron en Argelia, bueno, lo intentaron en Argelia y los echaron para atrás, lo intentaron en Egipto con Mohamed Mursi y finalmente el ejército los volvió a echar para atrás en la famosa primavera árabe. Y bueno, pues en ese sentido Hamas tiene toda una serie de instituciones, de hospitales, de servicio social, de ayuda a su propia gente, que genera una adhesión, digamos, de muchos sectores, porque es sí un control represivo, pero al mismo tiempo de suministro de servicios. Y esto, pues sí, por supuesto, decías tú, Luis, afecta y afecta a muchos lugares, afecta a México, fundamentalmente, Luis, por el hecho de que, pues, frente a la estrategia norteamericana, de nuevo el gobierno mexicano decide decir que no, que México no le entra. O sea, no le entra ni siquiera en términos del apoyo diplomático, digamos, a lo que sería la estrategia norteamericana. Un gobierno mexicano total y absolutamente alejado de lo que sería esta posibilidad de influir, de ser parte, bajo el principio de una neutralidad que no existe, de una neutralidad cómplice quizá con el terrorismo, como se lo dijeron al propio presidente, y que además lo que hace es, digamos, diferenciar entre la intervención sí en asuntos que están ligados a lo que son ahora los aliados de la diplomacia mexicana, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, el caso de la Bolivia con Evo Morales, y lo que le queda claro en este momento otra vez a los Estados Unidos frente al gobierno mexicano, Luis, es que pues no cuenta con México directamente como parte de una especie de alianza o forma de comunicación. Estamos, es cierto, metidos, conectados con el tema específico del comercio y de la migración y, pues, por supuesto, la situación geográfica que nos une, pero en términos, por supuesto, de objetivos internacionales, hoy México se sitúa fuera absolutamente de la órbita norteamericana para pasar muy claramente al otro lado. Incluso el tema de Rusia, por supuesto, como parte, digamos, por la posición mexicana en la guerra contra Ucrania, de una mayor identificación, sin duda alguna, con la acción o con el elemento ruso. Eso es a lo que se está jugando en México en este momento. Y termino, Luis, nada más rápidamente, sigo nombrando los nombres de los dos mexicanos que están secuestrados en Gaza, Orión Hernández e Ilana Gritsevsky, para que el gobierno mexicano, que pues pocas esperanzas tiene uno, pero ahí estaría o debería estar, pues, tratando de encontrar una solución, o por lo menos haciéndose presente cuando dos mexicanos están presos dentro de Gaza, Luis. Muchísimas gracias, querido Ezra. Yo quisiera preguntarte un poco también, regresando al tema mexicano, ¿qué está pasando o cómo ves este asunto del reduccionismo? Es un tema ultra, súper complejo. Es difícil entrar a temas complejos hacia la gran opinión pública o hacia el gran público, pero de pronto hay algunas narrativas que francamente se sienten extremadamente simplificadas y bueno, pues que terminan por confundir algunas cuestiones que se sienten muy básicas y por ver, pues de pronto en esta cuestión de rebeldía, de sentirse el antisistema, de ver a Israel como un opresor, etcétera, pues de alguna u otra manera está justificando a grupos terroristas como Hamas. ¿Qué opinión te merece esto, Ezra? Mira, Luis, esto tiene que ver con un factor muy claro que desgraciadamente en México se fue fomentando como parte de este ultranacionalismo que hoy está de vuelta en el poder. Eh, Esta idea de que, pues, por supuesto, el gran enemigo de México son los Estados Unidos, y que como enemigo hay que rechazarlo y hay que festejar digamos, esta serie Ujú. de actos, incluso justificar la masacre. Israel es visto para este tipo de sectores, que además están
pues llenos de un profundo antisemitismo, de un odio a lo judío que se expresa una y otra vez, y que independientemente, no de que las cosas que realiza Israel son correctas, o que se rechaza la política del gobierno de Netanyahu, etcétera, que sería total y absolutamente legítimo, pero este es un tema de existencia, Luis, y lo que se está discutiendo, o lo que asume este tipo de población, uno es que Israel no tiene derecho a existir y que los judíos no tienen derecho a existir, y que por lo tanto cualquier tipo de acción por parte de este conglomerado simple y sencillamente no tiene una legitimidad como tal. Y en ese sentido es esto que hablan de la conspiración judío-sionista, no es más que otra vez esta reformulación de un antisemitismo centrado en sectores de la sociedad mexicana, del nacionalismo, y que pues, en otro momento sí fue criticado, cuestionado, incluso por las autoridades mexicanas. Hoy no, hoy forma parte del propio discurso oficial, desgraciadamente, está allí metido. Y hay que decirlo claramente, no es que no se están cometiendo también crímenes ya ahora del otro lado, pero lo digo básicamente porque, bueno, pues estás bombardeando, Israel está bombardeando Gaza y vas a ver, ya ves las escenas de niños, de mujeres, de civiles que mueren, pero esto tiene que ver fundamentalmente ya no con una solución al conflicto que definitivamente tiene que estar asentada sobre la creación de un Estado palestino al lado del Estado de Israel, sino con el planteamiento específico de Hamas de destrucción de Israel, no solo como una entidad, sino con la muerte de sus ciudadanos, lo que expresan abiertamente en su propia digamos, en sus propios planteamientos, en sus principios, en sus plataformas, de que los judíos deben desaparecer del mapa. Y en ese sentido, ese reduccionismo te hace llegar a este tipo de extremos. La solución, la única solución viable, por supuesto que es la creación de un Estado palestino al lado de Israel. Se ha intentado muchas veces, lo han destruido, por un lado, los propios palestinos, liderazgos palestinos que no alcanzaron, no tuvieron la fuerza para establecerse, y después cuando perdieron el control frente a la al propio Hamas, y del lado israelí, con la presencia de más de una década de un gobierno como el de Netanyahu, no dispuesto a un acuerdo de paz y pensando que las cosas pueden seguir así, que puede seguir gobernando indefinidamente sobre 5 millones de palestinos o más que habitan en Cisjordania y Gaza, y que bueno, pues finalmente te deriva en este tipo, no en el caso de Hamas en general, pero definitivamente ante la imposibilidad de mantener una coexistencia permanente en lo que es visto por los propios palestinos como zonas de ocupación. Esa es la complejidad del asunto, con todos los ingredientes que hemos mencionado, Luis, pero sí creo que es importante entender que cuando insistes en que el ser mexicano, la definición de lo mexicano, pasa por lo antinorteamericano fundamentalmente, Israel aparece como aliado y el elemento antisemitismo se convierte en un ingrediente que está en redes. Lo vivimos todos los que somos judíos, más aún los que estamos en medios de comunicación, este tipo de descalificaciones, de ataques y de agresiones, Claro. que incluso a veces llegan hasta el grado físico. Esto es parte, digamos, Sí. de una problemática que se exacerba en ese tipo de conflictos, Luis. Te mando un abrazo, querido Ezra, muchísimas gracias, y te seguimos en @ZShabot. Muy buenos días. Gracias, buenos días, Luis. Este asunto de lo que nos habla Ezra Shabot, del antijudío, del anti-Israel, del antigringo, porque soy bien patriotero, esos gringos, les encanta, ¿no? O sea, seamos francos. Perdón por la burla, pero es que de pronto es un reduccionismo ridículo, irrisorio. Los gringos, los gringos son nuestro principal socio comercial. México en gran parte es México y es lo que es hoy gracias a el comercio que tenemos con los gringos. A lo mejor podríamos tenerlo con otro país, sí, pero no lo vamos a tener mañana y no se ha buscado, y en este sexenio, bueno, en fin.